Bienvenidos a una sesión más de nuestra clase de comunicación oral y escrita. El día de hoy hablaremos sobre las tipologías textuales. ¿Qué son las tipologías textuales? Las tipologías textuales son categorías que nos permiten agrupar los textos de características similares en cuanto a su modo de organización. ¿Cuáles son? Entre esas tenemos narrativa, descriptiva, expositiva y argumentativa. Sin embargo, no son las únicas formas de agrupar las tipologías textuales. Podemos encontrar diferentes maneras de agruparlas. Otra de esas formas de agruparlas son las siguientes, y es según la temática que aborda la tipología textual. Entre ellas tenemos los textos técnicos científicos, que son aquellos que designamos al conjunto de discursos producidos en las ciencias exactas, como las físicas, la química, las ciencias naturales, y que son concebidas como un estudio de la realidad, es decir, de las ciencias básicas, así como aquellos en los que se explica la aplicación de esos conocimientos en la transformación de esa realidad, es decir, ahora para llegar a la tecnología. Tenemos también los textos humanísticos. Los textos humanísticos se centran en todas las facetas del ser humano, tanto en su vertiente individual como en lo social. Los textos humanísticos se definen por su finalidad y por la forma en que se expresan. Los textos referentes a las ciencias humanas tratan un conjunto de ideas sobre el ser humano, es decir, su cultura, su razón de ser, su forma de ser, su pensamiento, entre otras. Y por otra parte, desde el ámbito de las ciencias sociales, estos textos son más teóricos y especulativos y se encargan más de dar razón de la forma argumentativa y expositiva de la razón de ser del ser humano. Unos ejemplos de estos textos son los textos filosóficos y los textos de psicología. Tenemos los textos jurídico-administrativos. En ellos, el discurso que se emplea es un tipo de lenguaje especial propio de los órganos de la administración del Estado. Se presentan en forma escrita a través de varios documentos como actas, anuncios, dictámenes, disposiciones, normativas, órdenes, regulaciones, resoluciones, circulares, citaciones, convocatorias, estatus, formularios, notificaciones y otras muchas modalidades. Los documentos más utilizados por los ciudadanos o por las personas cuando acuden a este tipo de textos son las instancias, los requerimientos, los derechos de petición, los contratos y la consulta misma de nuestra constitución política. Estos textos reciben ese nombre puesto que son los que se encargan de hacer cumplir las leyes judiciales para que opere a través de la administración. Tenemos los textos periodísticos. Los textos periodísticos son aquellos que se publican en medios de comunicación, ya sean revistas, diarios o portales de noticias. Su función principal es informar, opinar o analizar un tema que es de relevancia para la ciudadanía. Según su formato y extensión y abordaje del tema, existen distintos géneros periodísticos, como las noticias, las crónicas o las entrevistas. Además, pueden tratar temas muy variados como la política, la economía, la información internacional, los deportes, los espectáculos, la educación, entre otros. Tenemos los textos publicitarios. Un texto publicitario es un texto que busca convencer al destinatario de comprar un producto o servicio. Como lo estamos viendo en la imagen, en este caso, pues lo que se pretende es que la gente consuma productos de la marca Bimbo, más especialmente el pan. Es un recurso que utiliza industria del marketing para brindar información sobre un producto o servicio y sobre todo incitar al público a adquirirlo. El texto publicitario suele estar acompañado de una imagen gráfica o audiovisual que ayuda a captar la atención del público. Estos textos también se utilizan para transmitir valores con el objetivo de modificar conductas sociales y de concientizar a la sociedad sobre determinados temas. Y tenemos por último los textos literarios. Y como textos literarios se denomina todo aquel texto en el que se reconocen las características propias de algún género literario, como la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo. Desde este punto de vista,
El texto literario es aquel donde predomina la función poética del lenguaje, es decir, donde la composición del texto atiende fundamentalmente a la forma en sí del lenguaje, a su belleza y a su capacidad para recrearnos mundos imaginarios. Algunas de esas características de los textos literarios son la libertad creativa plena en cuanto a la composición, es decir, a la forma del estilo y el tono que se utiliza. También el empleo de figuras literarias como la metáfora, la metonimia o el símil, que hacen enriquecer el texto y avivar la imaginación del lector. Otro es el manejo de los recursos discursivos, como la narración, la descripción, el diálogo, la exposición o la argumentación. Y por último, la forma como conducimos el texto, es decir, si lo hacemos de forma ficticia o real. Esto según la temática. Según la intención comunicativa, entonces los textos se clasifican de acuerdo a lo que vimos en la primera diapositiva. Narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Cuando hablamos de unos textos narrativos es porque se busca dar a conocer un suceso. Cuando hablamos de un texto descriptivo es porque presentamos un elemento de la realidad. Cuando hablamos de un texto expositivo, lo que buscamos es facilitar la comprensión e informar sobre algún tema. Y cuando hablamos del texto argumentativo es porque buscamos convencer o cambiar las ideas de un receptor. Tenemos la siguiente clasificación según la intención comunicativa, según los rasgos lingüísticos que utilizan y las formas textuales en las cuales se pueden manifestar. Entre ellos contamos con el tipo de texto conversacional, narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, instructivo, predictivo, poético, literario. Cada uno de ellos se caracteriza por una intención comunicativa diferente, unos rasgos lingüísticos diferentes y unas formas textuales diferentes. Cuando hablamos de lo conversacional es porque nuestra intención es expresar emociones, preguntas, órdenes, exclamaciones, entre otras. Y para ello utilizamos rasgos como las exclamaciones, las interrogaciones, los coloquialismos. ¿Qué ejemplo tenemos de ello o qué formas textuales podemos encontrar de un tipo de texto conversacional? Los diálogos, las cartas, las conversaciones, entre otros. Tenemos el texto narrativo. El texto narrativo, entonces, como intención comunicativa, lo que busca es contar una historia o un suceso. Para ello se vale de rasgos lingüísticos como la utilización del verbo en pasado y el uso de conectores. Una forma textual en la cual se manifiestan textos narrativos son las novelas, las noticias o los cuentos. Tenemos nuestro tercer tipo de texto y es el texto descriptivo. En el texto descriptivo lo que buscamos es pintar con palabras las cualidades de un objeto sin tener la imagen de ella, sino que como tal el texto es el que me permite entender cómo es la forma, la esencia de ese objeto que se está describiendo. Allí predomina el uso de los adjetivos, los verbos en presente y en pasado. Entonces, ejemplos de ellos son los folletos, las guías, los catálogos y en algunas ocasiones los cuentos. Tenemos el texto expositivo. En el texto expositivo lo que se pretende comunicativamente es hacer comprender o enseñar sobre un tema de la realidad. Los rasgos lingüísticos que utilizan este tipo de textos son el uso de conectores y de ejemplificaciones, donde podemos encontrar esas formas textuales expositivas en manuales, en definiciones, en exámenes. Tenemos el tipo de texto argumentativo, que tiene como intención comunicativa defender una idea y convencer. Sus rasgos más representativos o lingüísticos que más emplea son el uso de conectores y la sintaxis compleja y ordenada. Algunos ejemplos de estas manifestaciones son los discursos, los artículos de opinión, las editoriales, entre otros. Tenemos el texto instructivo, que tiene como intención comunicativa ordenar e informar para recomendar. Entonces allí se utiliza mucho el uso de imperativos y las exclamaciones. ¿Dónde encontramos estas formas instructivas? En las leyes, en las normas, en las recetas de cocina, entre otros. Tenemos el texto predictivo, que como su nombre lo indica, su intención comunicativa es anticipar o predecir. El rasgo lingüístico característico de esta tipología son el uso de futuros y los condicionales.
Entonces, ¿dónde tenemos esas manifestaciones? En el horóscopo, en las profecías, en los informes meteorológicos. Y tenemos por último el texto poético literario. Entonces, en este texto se expresa la belleza de algún objeto, de alguna persona, de la realidad, etc. Y aquí se hace uso de los recursos literarios como las figuras literarias, como las reglas que existen para la elaboración de cada texto, entre otros. ¿En qué formas textuales podemos encontrar estos textos poéticos literarios? En los géneros literarios y en la publicidad. Sin embargo, pues nosotros vamos a quedarnos con los textos según la intención comunicativa. Entonces, los primeros que tenemos son los textos narrativos. Los textos narrativos entonces son los que nos cuentan un acontecimiento real o imaginario que le ocurren a unos personajes en un tiempo y en un espacio definidos. Un tiempo es la duración de esas acciones que están inmersas dentro de la historia y los espacios hacen referencia a todos los lugares que necesitan para el desarrollo de esas acciones o de esa historia o de ese relato. Cuando hablamos de manifestaciones narrativas, debemos tener en cuenta que estas pueden ser ficticias o reales y que las podemos hacer a través de la oralidad o de la escritura. Cuando hablamos de la oralidad, dentro de lo ficticio, entonces tenemos que hay chistes y cuentos tradicionales, mientras que cuando hablamos de lo oral en la parte real, estamos hablando de narraciones cotidianas y de retransmisiones deportivas. Cuando tenemos los textos escritos ficticios, entonces vamos a verlos ejemplificados en novelas o cuentos literarios. Y en la forma real, entonces vamos a consultar biografías, noticias periodísticas o crónicas históricas. Veamos un ejemplo del texto narrativo. Acá tenemos un pequeño texto del autor Esopo, uno de los más famosos fabulistas de nuestra lengua española. Entonces dice así: las gallinas gordas y las flacas. Convivían en el corral de un granjero varias gallinas, algunas gordas y robustas y otras por el contrario flacas y desgarbadas. Las gallinas gordas, conocedoras de su bello y saludable aspecto, se burlaban de las flacas, profiriendo insultos en contra de ellas y desdeñando su compañía. Esqueletos, momias, muertas de hambre, les decían cuando se cruzaban con ellas en el corral. Así estaban las cosas cuando al llegar un día de fiesta, el cocinero que debía preparar un suculento banquete se asomó al corral y se dispuso a echar mano de las mejores gallinas. Naturalmente, las flacas fueron pasadas por alto en la lección y fueron las robustas y orgullosas gallinas las que cogió el hombre. Cuando, conocedoras del destino que les esperaba, las gallinas gordas vieron a las flacas paseándose tranquilamente por el corral. Comprendieron su equivocación. Moraleja: no despreciemos nunca a los débiles que quizás tengan mejor suerte que los fuertes. Eso. Entonces, si hiciéramos las preguntas claves para el texto narrativo, yo les dijera a ustedes cuál es el tiempo de la historia, ustedes muy seguramente me contestarían que algún tiempo, ¿cierto? ¿Cuáles son los personajes? Pues las gallinas flacas, las gallinas gordas, el granjero y el nieto que ayudó en ese momento. Perdón, no es el nieto, el cocinero que ayudó en ese momento a escoger las gallinas que necesitaba para el suculento banquete que tenía que realizar. Entonces, se cumple con las características de un texto narrativo. Asimismo, pues existe un inicio, una trama y un final. Y pues en el caso propio de la fábula, pues una moraleja. Vamos con los textos descriptivos. Los textos descriptivos son aquellos cuya intención comunicativa es representar lingüísticamente la imagen de un objeto de la realidad o de un proceso que se lleva a cabo. Las características lingüísticas se pueden resumir en que en los textos descriptivos abunda el adjetivo, ya que a través de estos pues se puede conocer las cualidades y propiedades del objeto. También predomina el uso de los verbos en pretérito imperfecto y en presente indicativo.
También usa las comparaciones, las metáforas y el lenguaje figurado. Se utilizan también mucho las oraciones copulativas y atributivas, es decir, las oraciones que se hacen con el verbo ser o estar. Y tenemos también por último que los conectores textuales son los que nos ayudan a relacionar las distintas partes del texto. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de descripción, debemos tener en cuenta que existen diferentes composiciones o clases descriptivas. Entonces tenemos la fotografía, la etopeya, el retrato, el paralelo, la topografía literaria, el paisaje literario y la descripción de un objeto. Entonces, cuando hablamos de la fotografía, estamos describiendo el aspecto exterior de una persona o de un animal. Quiere decir lo que nosotros vemos, lo que nuestros ojos perciben, la forma física de esa persona o de ese animal. Cuando hablamos de la etopeya, entonces es la descripción de las cualidades morales, costumbres y acciones de una persona. Entonces ya vemos el interior, no el exterior de la persona y solamente es propia de las personas. Cuando hablamos de un retrato, entonces hablamos de la descripción física y moral de una persona, que quiere decir que hay una mezcla entre la fotografía y la etopeya. Cuando hablamos del paralelo, entonces estamos hablando de la descripción comparada de dos o más seres vivos. Cuando hablamos de comparar, no quiere decir que todo es exacto. Recordemos que comparar también implica que podamos entender cuáles son las diferencias. Tenemos la topografía literaria, que es la descripción de un lugar o de un terreno. Pasamos al paisaje literario, que es la emocionada descripción de un sector de la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre topografía literaria y paisaje literario? Que en la topografía solamente tengo en cuenta la descripción del lugar o del terreno, mientras que en el paisaje ya incluyo el lugar, el terreno, los animales, los árboles, las plantas, entre otros, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Y tenemos la descripción de un objeto, que es en la cual uno describe las características de un objeto y no necesariamente necesita la imagen para poder entender su funcionamiento al 100%. Miremos entonces un ejemplo de texto descriptivo. Entonces tenemos el electroscopio de panes de oro. Entonces yo estoy acompañando la diapositiva de esta imagen, pero es para que a medida que yo voy a hacer la lectura de esta descripción, ustedes vayan comparando y se vayan ubicando realmente qué es un electroscopio de panes de oro. Este instrumento que permite descubrir electrizaciones pequeñas se compone de una varilla metálica que se prolonga con dos manillas de oro muy ligeras. La parte inferior de la varilla y las laminillas de oro están encerradas en un recipiente metálico denominado caja, cuyas dos caras opuestas tienen una parte de vidrio a fin de que puedan verse las laminillas. La varilla atraviesa un tapón de parafina que la aísla de la caja. Para comprobar si un cuerpo está electrizado, basta con ponerlo en contacto con la varilla ya directamente y ya por medio de un conductor, la menor electrización hace que se separen las laminillas de oro, puesto que están cargadas de electricidad de la misma clase. Nuestro siguiente texto es el texto expositivo. Un texto expositivo entonces lo que busca es transmitir la información sobre algún aspecto de la realidad. Puede adoptar distintas formas según el género textual al que pertenezca. Entonces se puede escribir una carta, un trabajo monográfico, una ponencia y se suelen insertar secuencias descriptivas o argumentativas, entre otras. En el esquema podemos entonces ver cómo se debe esquematizar o cómo se debe dar pie o desarrollar o identificar un texto expositivo. Entonces, partimos de que el texto expositivo cuenta o debe dar cuenta de tres partes: de una introducción, de un desarrollo y de una conclusión. Esta misma estructura es la que se va a trabajar en el texto argumentativo. ¿Cuál es la diferencia? Que cada una de estas partes debe cumplir con unos objetivos específicos. En el caso del texto expositivo, entonces lo que buscamos allí es presentar el tema y abordar el punto de vista que vamos a tomar a lo largo del texto. Cuando hablamos del desarrollo, entonces ya sabemos que está la parte fundamental del texto, así que allí ya no se adoptan diversas formas,
allí se adoptan diferentes formas para poder hacer ese desarrollo. Entonces yo puedo utilizar, como lo vimos hace 8 días, diferentes ejemplos de párrafos. Entonces puedo utilizar ejemplos de párrafos de enumeración, puedo utilizar párrafos de pregunta con respuesta, puedo utilizar párrafos de comparación, puedo utilizar párrafos de causa y consecuencia, puedo utilizar párrafos de ordenación cronológica e ir haciendo una mezcla de toda esa tipología de párrafos que vimos para poder construir el desarrollo, que es lo fundamental dentro del texto. Y cuando llegamos a la conclusión, entonces llegamos al cierre del texto, resumiendo en este caso de la exposición los aspectos más relevantes que hayan sido nombrados durante la ejecución del texto. Miremos un ejemplo. Un ejemplo de ello son los textos son las biografías. ¿Por qué? Porque allí entonces a nosotros nos muestran realmente tal como es la vida de una persona, a través de una investigación que se hizo de la misma. En pantalla ustedes tienen entonces el ejemplo del texto expositivo a través de la biografía de Napoleón Bonaparte. Dice así: nacido en Nápoles di Lunocta, Napoleón no vale un corso. Solo un año después de la Francia comprara la isla de Córcega a la República de Génova, Napoleón años después cambió su nombre por el afrancesado Napoleón Bonaparte. El registro más antiguo de este nombre aparece en un informe oficial fechado el 28 de marzo de 1796. Su familia formaba parte de la nobleza local. Su padre, Carlo Bonaparte, abogado, fue nombrado en 1778 representante de Córcega en la corte de Luis XVI, lugar donde permaneció por varios años, por lo que fue su madre, María Leticia Ramolino, la figura fundamental de su niñez. Y acá pues está la fuente en la cual se tomó, ya que es muy importante dar los créditos al derecho de autor. Vamos con los textos argumentativos. Entonces, los textos argumentativos son aquellos en los que el emisor presenta una opinión razonable sobre un tema actual y lo convierte en algo para influir sobre la forma de pensar de ese destinatario. En estas situaciones en las que se cree que este tipo de textos necesitan cumplir con unas especificaciones o características puntuales. La primera es que el emisor es el que actúa con el propósito de convencer o persuadir al receptor. El destinatario son las personas a quien va dirigido ese mensaje, y el objeto de la argumentación es el tema que se pretende abordar a partir de ese texto. Al igual que los textos narrativos, entonces los textos argumentativos tienen una clasificación, y estos van desde lo que es verbal y de lo que es icónico verbal. Entonces, cuando hablamos de textos argumentativos verbales, debemos tener en cuenta cuáles son esos verbales orales. Y entre ellos tenemos manifestaciones como los discursos políticos, los debates, las conversaciones, las conferencias, las tertulias. Pero cuando hablamos de textos verbales, escritos, argumentativos, entonces debemos hacerlo a través de manifestaciones como los ensayos, los artículos de opinión, la columna de opinión, la editorial o las cartas al director. Y por último tenemos los iconoverbales, que ya sabemos que es una mezcla entre lo que es hablar y la imagen que puede captar sobre el mismo. El ejemplo más claro de ellos son los textos publicitarios. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo que tenemos acá de un pequeño texto argumentativo o un apartado del texto argumentativo. Entonces dice: el uso de Internet en los adolescentes. Internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual no estemos conectados. Ingo Lockenberg, en su libro Internet, señala que la importancia de Internet en el futuro desborda lo acontecido hasta ahora. Se está convirtiendo en el medio de comunicación global. No hace falta explicar con detalles los beneficios de esta maravillosa invento tecnológico. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar, es decir, es una herramienta multiuso. Precisamente es este uso el que puede volverse negativo. Estamos hablando
de la adicción al Internet. Muchos jóvenes pasan una gran parte del día navegando por páginas, publicando en las redes sociales o viendo videos en YouTube. Usar el Internet para el reconocimiento no es algo malo en sí, lo malo es abusar. El mundo en la web está plagada de conocimientos muy útiles. La idea sería también utilizarlos en esa faceta y no que sea como la manera de ocio. ¿Cuáles son los prejuicios que pueden acarrear la adicción a Internet? Debido a que los adolescentes pasan un tiempo considerable frente al ordenador, una de las mayores consecuencias es la pérdida de una vida social activa. Es probable que pierda el contacto que tenga con sus amigos más cercanos y pase más tiempo con los amigos virtuales. Entonces ahí tratan de hacernos entender pues cuál es el uso que debemos dar moderado de lo que es el Internet en nuestras vidas el día de hoy. Sin embargo, pues después de esta pequeña exposición quisiera que observaran este video en resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Hola, mi nombre es Gabriela Seto, soy licenciada en Comunicación Social y en esta oportunidad voy a acompañarlos en este espacio que hemos denominado Comunicación, Comprensión y Producción de Texto. La idea de esta materia no es aprender a hablar, a escribir o a comunicarnos, porque por supuesto ya sabemos hacerlo, sino fortalecer y profundizar estas competencias que son imprescindibles en el profesional actual. Uno de los temas centrales de la materia son las tipologías textuales o clases de texto. Con el lenguaje podemos hacer muchas cosas. Podemos describir algo o alguien, contar algo que nos ha sucedido, exponer un tema o una idea y también argumentar o persuadir a alguien para lograr nuestro objetivo. Dentro de las tipologías textuales, uno de los tipos de texto que encontramos es el texto narrativo. Podríamos decir que narrar es contar uno o varios acontecimientos que suceden en un tiempo, en uno o varios espacios. Nos encontramos entonces con hechos previos al momento de la enunciación y usaremos el pretérito perfecto simple o el pretérito pluscuamperfecto. Por ejemplo, salió de su trabajo contento o había salido de su casa cuando. Para hechos que suceden simultáneamente a la enunciación, usaremos el presente, por ejemplo, mejora día a día en su tarea. Y para los hechos que ocurran posterior a la enunciación, usaremos futuro simple. Por ejemplo, estudiaré mucho los próximos días. Dentro de los recursos que tenemos para el texto narrativo, encontramos los tiempos verbales, que nos permiten ordenar el relato, los conectores, que son mecanismos que utilizamos para relacionar las ideas entre sí y que éstas tengan coherencia, y también la estructura, que cuenta de un inicio, donde presentamos el tema, un nudo, donde se sucede o ocurre un conflicto, y el desenlace, que es donde se resuelve. Como ejemplos de texto narrativo podríamos mencionar dentro de la literatura, la novela o los cuentos, y dentro del periodismo, las crónicas. El texto descriptivo es otra clase de texto. En la vida cotidiana lo utilizamos para describir una persona, un objeto o una institución. Es importante resaltar que cuando describimos una institución, nuestro lugar de trabajo, por ejemplo, lo hacemos desde nuestro propio punto de vista, es decir, que es una acción subjetiva. Por ello, muchas veces dos personas pueden tener una visión distinta de un mismo lugar de trabajo o de una persona porque están resaltando rasgos diferentes. La descripción es la asociación de rasgos o propiedades de un elemento tópico para caracterizarlos. Las formas de la descripción son muchas, pero esencialmente se trata de un procedimiento de asignación de rasgos o cualidades. Un vocabulario amplio, rico en adjetivos, adverbios, sinónimos, es imprescindible para producir un buen texto descriptivo. Continuando con la clasificación textual, encontramos el texto expositivo. El principal objetivo de este texto es informar o exponer una idea o un tema. Dentro de los recursos encontramos el lenguaje denotativo, es decir, un lenguaje que busca ser claro, específico y que no incluye emociones, subjetividades o juicios de valor.
El texto expositivo tiene como función predominante informar. En él se presenta información específica de manera clara y coherente. Su autor debe incluir todas las explicaciones necesarias para que el lector entienda la información presentada. La producción de textos expositivos se vale también de la descripción y la narración, pero emplea herramientas específicas como la distribución de la información, la reformulación, las que ayudan a la exposición. El texto expositivo cuenta además con otra serie de herramientas y estrategias que permiten hacerlo más claro, más comprensible y ordenado, a fin que el lector pueda comprender el tema expuesto. Las ilustraciones. Muchos textos expositivos incluyen imágenes, cuadros, gráficos, infografías que ayudan en la comprensión del texto. Reformular. Es un procedimiento por el cual se dice de otra manera algo que ya ha sido expresado. Definir. Es enunciar de manera breve los caracteres fundamentales de la persona, objeto o acontecimiento. Las definiciones sirven para aclarar conceptos e ideas. Para finalizar con el texto expositivo, podríamos decir que es uno de los tipos de textos que más utilizamos en el ámbito académico para presentar tesis, monografías y en el ámbito laboral en la elaboración de informes. Dentro de los usos de la lengua, podríamos decir que persuadir a alguien para que haga algo o adopte nuestro punto de vista es lo más difícil. Cuando hacemos esto es cuando utilizamos el texto argumentativo. Ejemplo de ello serían las publicidades y la oratoria de los políticos. En el Partido Popular somos un equipo. Hay que ser bobo para no aprender de los que andan bien. Juntos, con unidad de trabajo, haremos nuestros sueños una realidad. El texto argumentativo, al igual que el expositivo, cuenta con herramientas o estrategias particulares que nos permiten lograr nuestro objetivo y convencer a una persona de una determinada idea. Dentro de estas estrategias encontramos la cita de autoridad, que es cuando mencionamos lo dicho por otra persona para sostener nuestra tesis, la reformulación, que es volver a plantear nuestro punto desde otro lugar, desde otra perspectiva, y la ejemplificación. Además, el texto argumentativo cuenta con una estructura propia y característica. Punto de partida. Conseguir una disposición favorable del auditorio, presentar el tema objeto, resaltar la importancia del tema, legitimar la autoridad del autor. Tesis. Es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación. Por lo general es expresada claramente en la introducción, a continuación del punto de partida. Argumentación o demostración. Presentar el conjunto de argumentos que conducirán a la aceptación de la tesis. Desplegar las estrategias argumentativas. Conclusión. Sintetizar las ideas planteadas, recordar lo más importante, insistir en la posición argumentativa, construir un final impactante. Bueno chicos, para finalizar, espero no haberlos aburrido, que haya sido claro el texto expositivo que he desarrollado y nos encontramos en la próxima. Bueno, entonces con esta pequeña explicación un poco más aterrizada y con otros ejemplos y otros tipsitos, vamos a hacer una actividad mientras ustedes van observando el video de la clase. La idea es que voy a ir presentando textos o apartados de diferentes textos y la idea es que usted, de acuerdo a lo que lee, analiza y características que vio de cada una de las tipologías, indique a qué corresponde. Para esta parte pues les sugiero ir deteniendo poco a poco el video para que puedan ir haciendo el ejercicio. Ejercicio número 1. La puerta del Parque Cervadac estaba formada por 4 esbeltos cuerpos de piedra caliza. Grandes y artísticas puertas de hierro forjado se abrían en cada uno de los 3 ingresos, sobre lo que se elevaban 3 arcos de medio punto coronados de estatuas blancas. El texto fue tomado de Andrés Ibáñez, La música del mundo. Entonces tomémonos unos 30 segundos para definir si es un texto narrativo, descriptivo, argumentativo o expositivo. Entonces la respuesta correcta es descriptivo. Acá se nos hace
la descripción correcta de una puerta, ¿sí? En el Parque Cervá, cómo está construida artísticamente, y podríamos nosotros a través de esta descripción obtener la imagen de este objeto. Vamos con el segundo. Arqueó las hojas el Bocanegra y pasó junto al coche patrulla. Una gorra ladeada se movió y apareció de perfil un rostro amarillo por la luz de la farola, mecida por la tensión de una pancarta electoral. Manuel Vázquez Montalbán, Los mares del sur. Nuevamente tomémonos 30 segundos para decidir qué tipo de texto es este. Narrativo, descriptivo, argumentativo o expositivo. En este caso tenemos que el texto es narrativo. Entonces nos dicen cómo se va dando, aunque hay una descripción, también se está hablando o se está describiendo un evento narrativo de un hecho que hace parte de una trama de una historia. Miremos el tercero. La situación de las aguas del Mediterráneo es calificada por los expertos como alarmante y se habla incluso de la inminente muerte de este mar por diversas razones. Con una superficie equivalente a 5 veces España y una profundidad media de 1.400 metros, sus aguas bañan las costas de 18 países y reciben permanentemente la basura de la actividad humana e industrial de más de 150 millones de personas. Emilio Sánchez Miguel. Tomémonos nuevamente 30 segundos para determinar si es un texto narrativo, descriptivo, argumentativo o expositivo. Para este caso es un texto argumentativo. Nos están hablando sobre una situación ambiental en la cual está acompañada de unas cifras que buscan hacer conciencia sobre lo que está pasando con las aguas del Mediterráneo. Tenemos este cuarto ejemplo o este cuarto ejercicio. La ciudad era morada, huía en un fondo de humo gris. Tendía en el suelo contra el cielo bajo, era una inmensa piel con el lomo erizado de escamas cúbicas de rojas cuadradas lentejuelas de cristal que vibraban espejando el poniente con láminas finísimas de cobre batido. Yacía y respiraba. En este caso, nuevamente estamos hablando de un texto descriptivo. Quinto ejercicio. A la medianoche, una turba tumultuosa, animada con todas las voces de un motín y todos los alaridos de una bacanal, invadía las calles de San Bernardino. Llegó a la plazuela de afligidos y la ocupó casi toda. Benito Pérez Galdós, La Fontana de Oro. Tomémonos 30 segundos para determinar si es un texto narrativo, descriptivo, argumentativo o expositivo. En este caso estamos hablando de un texto narrativo. Hay un evento que se está narrando, una situación acompañada así de algunos descriptores, pero donde hay más énfasis en la acción que en los detalles. Sexto ejercicio. La exposición consiste en explicar un tema cualquiera de forma que las personas a quienes va dirigida adquieran un conocimiento global sobre dicho tema.
Tomemos nuestro tiempo para determinar si es una narración, una descripción, una argumentación o una exposición. En este caso estamos hablando de una exposición. Nos están dando exactamente la terminología o la definición de lo que es el hecho de exponer. Bueno, vamos con nuestro siguiente tema a abordar el día de hoy, que es un resumen. Es una de las formas de sintetizar información que a nosotros más nos sirve dentro de nuestro contexto académico. Como dice en el centro de la imagen, un resumen es una reducción del texto. Una reducción del texto que implica primero ¿qué? Comprensión del texto, para poder nosotros seleccionar la información más importante. Luego poder seguir un guión de esquema para utilizar finalmente nuestro propio lenguaje y llegar a esta reducción del texto. Sin embargo, ¿qué pasos o cómo podemos hacer nuestro resumen? Entonces, lo primero que vamos a hacer es una lectura rápida. Cuando hacemos una lectura rápida del texto, entonces nos estamos fijando de cómo está compuesto, el título, todos los elementos paralingüísticos que acompañan el texto. Cuando estoy refiriéndome a elementos paralingüísticos, estoy refiriéndome a las imágenes, los gráficos, las explicaciones que tiene el texto. Luego sí me voy a detener a hacer una lectura más atenta. En esta lectura atenta, entonces voy a ir tratando de identificar dónde están esas ideas principales, esas ideas secundarias, los detalles, para empezar a hacerme preguntas y lograr hacer notas marginales, es decir, notas al lado y lado del texto, para luego subrayar qué es la información que necesito más relevante y llegar así a construir el esquema para presentar finalmente el resumen. ¿Cómo elaboramos entonces un resumen? Primero, leemos de manera general el texto para conocer el tema o asunto al cual se refiere. Segundo, volvemos a leer el texto, esta vez para conocer su estructura interna, las intenciones comunicativas generales y particulares que el autor manifiesta en cada párrafo. Tercero, identificamos en cada párrafo la idea central o principal a la cual contextualizamos o apoyamos el resto de las ideas. Y cuarto, integramos con nuestras propias palabras las ideas principales del texto y construimos el resumen. Observemos entonces cómo haríamos el paso a paso con el siguiente texto. Entonces vamos a hacer el primer paso, que es la lectura del mismo. Luego vamos entonces a señalar las ideas principales y vamos a ver cómo las logramos integrar. Entonces decimos, los mamíferos. Los mamíferos han tenido un gran éxito adaptativo. Los mamíferos son los animales más extendidos por todo el planeta. Son también los que mejor han resistido los más variados ambientes. Y con los insectos son los más numerosos de cuantos habitan en la Tierra. Hay varias razones que explican este éxito. La primera causa reside en que los mamíferos tienen un gran cuidado de sus crías, de tal manera que las protegen de los depredadores, se ocupan de sus alimentos e incluso las instruyen. Las crías están bajo la tutela de sus progenitores hasta que pueden sobrevivir por sí mismas. De esta forma, los mamíferos consiguen la continuidad de su especie a lo largo del tiempo. Otro factor explicativo reside en el extraordinario desarrollo de su cerebro, que les permite aprender de la experiencia y, como consecuencia, adaptarse mejor que el resto de los animales a los cambios de medio ambiente. El hombre es un buen ejemplo de esa capacidad de adaptación. Finalmente, otra de las razones del éxito de los mamíferos es su capacidad para mantener constantemente la temperatura interna de su cuerpo. Haga frío o calor en el exterior, la temperatura del cuerpo de los mamíferos es constante, entre 35 grados centígrados y 39 grados centígrados. Así encontraremos mamíferos en el desierto como el camello, en el polo como el oso polar, en el fondo de los océanos como el cachalote, debajo de la tierra como los topos y en las alturas de más de 6.000 metros, caso del yak en el Tíbet. Otras clases de animales, como el caso de los reptiles y anfibios, solo pueden vivir en determinadas condiciones ambientales. Vamos entonces a determinar cuántos párrafos tiene nuestro texto.
Recuerden que un párrafo se determina siempre que hay un punto y aparte. Entonces, en este caso tenemos este primer párrafo, un segundo párrafo, un tercer párrafo y un cuarto párrafo. Quiere decir que en cada uno de estos párrafos debemos destacar cuál es la idea principal. Entonces, como vemos acá señalado, están las ideas principales de cada uno de los párrafos. En este caso, 4 ideas. Entonces, para el primer párrafo, entonces, los mamíferos han tenido un gran éxito adaptativo. En el segundo párrafo, los mamíferos tienen un gran cuidado de sus crías. En el tercer párrafo, el extraordinario desarrollo de su cerebro. Y en el cuarto párrafo, los mamíferos tienen la capacidad para mantener constante la temperatura interna de sus cuerpos. Ahora integremos las ideas principales que acabamos de anotar en la diapositiva anterior y vamos a utilizar las mismas oraciones y luego lo vamos a hacer con nuestras propias palabras. Entonces el ejemplo nos quedaría así, solamente añadimos acá algunos conectores. Los mamíferos han mantenido un gran éxito adaptativo debido a que tienen un gran cuidado de sus crías, alcanzaron un extraordinario desarrollo de su cerebro y tienen la capacidad de mantener constante la temperatura interna de sus cuerpos. Si lo hacemos a la manera inversa, es decir, con nuestras propias palabras, pero teniendo en cuenta las ideas principales del texto, nos quedaría una versión de la siguiente manera. Los mamíferos son los animales que mejor se han adaptado al medio ambiente, porque siempre muestran gran esmero en el cuidado de las crías. Su gran inteligencia les permite aprender de sus propias experiencias y la temperatura de su cuerpo puede mantenerse estable en diferentes ambientes. Por último, vamos a tener en cuenta que a la hora de hacer una reescritura, es decir, de hacer la elaboración final de ese resumen, debemos tener en cuenta 3 aspectos: la supresión o omisión, la generalización y la construcción. En el primero, nosotros vamos a tener en cuenta que cuando hacemos un resumen se nos permite eliminar información es accidental, irrelevante o redundante. Así también podemos suprimir los detalles, los ejemplos, las repeticiones, las fechas, la información que nosotros consideramos es innecesaria para poder lograr comprender la comprensión global del texto. Cuando hablamos de generalización, entonces estamos hablando de esas categorías agrupadoras que nos permiten a nosotros establecer los criterios por los cuales vamos a ir reuniendo cada uno de los enunciados para hacer una sola integración. Por ejemplo, cuando hacemos las enumeraciones, entonces es porque de pronto estamos hablando de las características de un solo tema. Entonces, por eso vamos haciendo esas listas. Es un ejemplo para que podamos entender más o menos cómo se hace la generalización. Y la construcción es la que nos conduce a elaborar nuestro texto final, en este caso el resumen. Y lo podemos hacer de 2 maneras, con la transcripción literal de las ideas del autor y solo agregándole conectores para que se vaya dando la coherencia y cohesión del texto, pero siempre manteniendo los planteamientos y la esencia del texto, o con nuestras propias palabras, pero tomando las ideas principales del texto. Finalmente, nosotros no debemos confundir 2 términos que son síntesis y resumen. Si bien la síntesis y el resumen son sinónimos, a la hora de su ejecución se hacen de manera diferente. Cuando hablamos de síntesis, estamos hablando de que nosotros expresamos las ideas sin respetar la forma en las cuales las dijo el autor, es decir, con nuestras propias palabras y no extrayendo ningún tipo de información del texto original. Cuando hablamos de resumen, es cuando nosotros conversamos con el autor. Si bien ponemos nuestras propias palabras, respetamos las ideas principales que el autor indicó dentro del texto. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito entonces a revisar el Classroom en esta ocasión y allí está la actividad aplicativa de este tema. Para cualquier inquietud que tengan al respecto, recuerden que me pueden contactar a través del correo electrónico institucional. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.